¿Por qué se alude al año 1999? Tal vez por la profecía de Nostradamus que señala ese año y el mes de julio para ese hipotético final, ¿o hay alguna otra razón para que usted ponga esa fecha en el libro? Hay varias razones, pero como título del libro, naturalmente se debe el título a Nostradamus, que dijo en una de sus profecías, como usted recordará, dijo, así traduciendo al español, en el año 1999, el mes séptimo, vendrá de los cielos un gran rey de terror. Sí. Entonces describe lo que le va a pasar a la Tierra con la llegada de este rey, que no se sabe si es un rey, un cometa, un planetoide u otro planeta, pero algo, según él, vendrá del cielo para la destrucción de la Tierra. ¿Y qué es lo que usted piensa? ¿Que va a ser un planetoide, que va a ser la guerra, que ese gran rey de espanto va a ser una persona, un acontecimiento, una catástrofe? ¿Cuál es su conclusión? Como usted dice, sería una muy buena descripción de una bomba atómica, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, cómo va el desarrollo de las cosas, nos estamos acercando cada día más a una catástrofe atómica, me parece a mí. Se ha calculado en un reporte secreto que se hizo al presidente de los Estados Unidos, que ya no es secreto porque apareció en los periódicos, que en cierto periodo de tiempo habrá como 42 naciones, cada uno con su bomba atómica lista para dejar caer la bomba en la nación vecina. Entonces se calcula que el año será el año 2000, cuando habrá por lo menos 42 naciones, todas con la bomba. Y al mismo tiempo, con el ensayo de estas bombas, ¿no? Dejará como desierta una gran parte de la Tierra y contribuirá también a la destrucción de la capa de ozono y al envenenamiento de los mares, como ya han contribuido, ¿no? En las islas donde han ensayado la bomba. Pero al mismo tiempo, y más importante todavía, es la posibilidad de un choque entre la Tierra y uno de los planetoides que tienen órbitos un poco excéntricos alrededor de la Tierra. No me refiero a lo que se llama el cinturón de asteroides ni de planetoides, pero de 4 en especial. Uno que se llama Ícaro, otro que se llama Toro, que son casi los que más se aproximan a la Tierra. Entonces, estos planetoides, y entonces el más grande de todos que es Ceres y Apolo, estos planetoides, es posible que ellos reciban al mismo tiempo del gran alineamiento de los planetas que tomará lugar en 1999 también, según los cálculos de los astrónomos. Entonces, en este tiempo puede haber un cambio en el órbito de estos planetoides y bajo la influencia colectiva de los otros planetas alineados en forma directa al otro lado del Sol, todos ejerciendo su influencia sobre la Tierra, es posible que uno de esos planetoides reciba un empuje de la influencia y se dé contra la Tierra. Eso equivaldría a un choque de quizá 200 millones de megatoneladas, que sería suficiente. Pero, esa hipótesis, que es tan sugestiva como siniestra, ¿está apoyada en cálculos astronómicos o es una hipótesis aventurada y un tanto gratuita? ¿Es puramente especulativa o hay algunas razones astronómicas para pensar que eso puede suceder? Bueno, ahora con los últimos desarrollos en el campo de la astronomía, los astrónomos pueden hacer cálculos que no pueden hacer antes. Entonces, hay cierta unidad de pensamiento entre los astrónomos en que eso va a pasar. No se sabe, desde luego, si va a ser tan serio como aparenta, ni si se tratará de los planetoides, pero lo que sí pasará es con la alineación de los planetas en forma directa hacia la Tierra, pueden afectar el magma interior de la Tierra, haciendo que el magma tratara de escapar
el magma siendo la lava candente que hay al interior Sí. de la Tierra, que tratar de escapar por las fallas tectónicas de toda la Tierra, lo que significará con o sin incursión de planetoides, pero con la influencia de los planetas sobre el magma, que habrá una serie de Erupciones volcánicas. explosiones volcánicas, de temblores de tierra y de mar, y que eso quizá, en lugar de esperar hasta 1999, eso quizá ya ha empezado. Y entonces lo que Sí. más me ha interesado a mí es considerar el número de terremotos que va continuando y va poniéndose más agudo y más violento cada año. Es decir, que va aumentando la intensidad y frecuencia de los terremotos, lo que hace pensar al Que ya ha menos a usted, empezado. que ya ha empezado ese fin del mundo, en el supuesto de que sea así, de que suceda de esa manera. ¿Qué otras hipótesis se barajan en su libro? ¿Qué otros modos para que termine el mundo plantea usted en su libro? Entre los cálculos de los científicos es evidente que no solamente corremos gran peligro de la bomba atómica, sino por lo que se podría llamar la autodestrucción del hombre de sí mismo, destrucción de la Tierra. Y eso también se pone cada día más grave cuando se considera que hay ahora con los productos químicos, por la industria sin controles, por la competencia entre naciones, ¿no? Y sobre todo los productos químicos, hasta una cosa que se llama en los Estados Unidos la lluvia ácida, que es quizá una de las posibilidades más temibles que tenemos sin darnos cuenta. No solamente estamos envenenando la tierra, pero estamos envenenando el aire, quitando la capa de protección del ozono que tenemos, todos por productos industriales. Y hay cerca de los Estados Unidos, frente a la orilla, a la costa del este, grandes, lo que se podrían llamar lagunas dentro del mar mismo, donde todo es veneno, donde los peces no pueden vivir. Entonces, si no hacemos algo, y eso también pasa en parte del Mediterráneo, si no podemos hacer algo para nuestra protección en ese sentido, habrá interferencia no con los comestibles no me da posibles la de la impresión, tierra. Berlitz. Yo hace un par de años escribí un libro con un título similar al de usted. Faltaba el apellido del año 1999. Se titula El fin del mundo. Y analizaba también una serie de cuestiones, una de ellas los trastornos ecológicos, otra la posibilidad incluso de que se acabara el aire. Cada vez consumíamos más oxígeno y los fabricantes de oxígeno, las diatomeas del mar o los grandes bosques estaban desapareciendo. Pero da la impresión en esos 2 años que han transcurrido, y por eso saco a colación el libro mío, que se está enmendando en parte esa actitud. Parece que el hombre empieza a tomar conciencia de los graves trastornos que está produciendo sobre el planeta. Creo que empieza a disminuir de una forma sensible ya la tala de árboles, creo que empieza a haber leyes internacionales sobre el vertido de residuos en los océanos, creo que empieza a cuidarse eso un poco. ¿Le da a usted la impresión de que el hombre, de que la humanidad tendrá tiempo aún para frenar y enmendar esos errores? Ojalá que así sea, como usted dice, ¿no? Es mi intención en escribir el libro y fijarme bien o llamar la atención del público a los peligros que me amenazan, que nos amenazan. Pero además, en cuanto al título, parece que haciendo cálculo de la superpoblación que tenemos, de la escasez de víveres y distribución de víveres por todo el planeta, según los cálculos que han hecho los científicos, todo vence más o menos en el año 2000, en esa época, que se acaban los productos, se acaban el petróleo y una serie de cosas han contribuido a eso. Entonces, llegando otra vez al título, es muy curioso, como yo hablaba de la alineación planetaria, que llegará a su apogeo, al momento de más peligro para la Tierra, en el año 1999, el mes de julio. Entonces, ¿no cree usted que es una enorme coincidencia con relación a Nostradamus? De Nostradamus. Pero no solamente en su libro cita a Nostradamus, sino que también habla de un profeta actual, un hombre extraño, insólito, que era Edgar Cayce. Edgar Cayce. Sí, ¿qué opinión le merece
ese profeta durmiente, como le han titulado en algunos libros. El hombre hizo una serie de predicciones, algunas de ellas encajan también en otros temas que usted ha tocado, como el del Triángulo de las Bermudas y demás, ¿no? ¿Qué opinión le merecen las profecías de Cayce y qué es lo que dice en concreto respecto al fin del mundo? Creo que Edgar Cayce, como otras personas, ¿no? es posible que reside en todos nosotros una fuerza natural para predecir el futuro, y eso que se ve solamente en ciertas personas, entre las cuales Nostradamus, Edgar Cayce, Dixon y otras personas que sean de la Edad Media, quizá Jules Verne, hasta Jules Verne, quién sabe. Pero en cuanto a Cayce, como usted me pregunta, él hizo unas predicciones, quizá las predicciones más sobresalientes de los videntes modernos, porque él predijo eso de Lázaro y predijo las guerras, predijo las dificultades de los Estados Unidos desde el punto de vista financiero. Hubiera podido hacer millones de dólares en la bolsa, que no lo hizo porque las predicciones se verificaron exactamente. Predijo la muerte de un presidente que sería que fuese elegido en el año 60, y entonces seguido por la muerte de su hermano antes de ser presidente. Eso es fenomenal por la familia Kennedy. Predijo el descubrimiento de unos restos de la Atlántida en el año 68. Él no estaba seguro si era 68 o 69, y casualmente en 69 es cuando se encontraron las ruinas en el fondo del mar Atlántico. Sí. Exactamente donde él había dicho que se encontraría. Las murallas de Bimini se refiere Sí, usted. no solamente eso, pero como muchos sitios en alta mar, ¿no? Incluyendo una pirámide que he descrito en otro libro. Pero lo más interesante de lo que dijo Cayce, y hay que recordar que él tenía mucha razón en las cosas que, cómo él sabía, no sabemos, pero lo único que podemos decir es que él acertó bastante bien las cosas que pasaban. Y respecto al fin del mundo, ¿qué es lo que dijo Cayce? Él dijo que se notaría, se tomara nota de las grandes convulsiones que empezarían allá por el año 69, para llegar después de su apogeo, pero eso se notaría con la explosión del volcán Etna, al mismo tiempo de otro volcán completamente al otro lado, directamente al otro lado de la Tierra, en Indonesia. Él dijo cerca de Java, y eso pasó, que Etna y el volcán Agung explotaron al mismo tiempo, una cosa extraordinaria para iniciar la ola de convulsiones de que hablaba él. Entonces él dijo que después habría cambios por todo el mundo, que el Japón, una parte del Japón caería al mar, que Nueva York se caería al mar, debajo de la calle 14. Para Estados Unidos predijo bastante para la costa este de Estados Unidos. Y además dijo dijo otra cosa, que España volvería a ser unida con África, que la tierra que había desaparecido por Gibraltar, entonces se iba a unir otra vez, y entonces enormes terremotos empezando en Italia y Argelia, Grecia, exactamente donde están pasando. Es decir, que para que Cayce tuviera razón en sus predicciones, los acontecimientos que tienen que suceder no entrarían dentro de las posibilidades de una guerra. Una guerra, aunque sea una guerra atómica, no sería suficiente para provocar tales cambios. Eso parece indicar más una hipótesis de un planetoide o de algo que se estrella. Pero fíjese, hablando de Cayce, fíjese de algunas de las cosas interesantes que ha dicho Cayce cuando nos damos dificultades en el petróleo, con el surtido de petróleo, sobre todo en el Golfo Pérsico, imagínense, haciendo referencia a eso desde hace tanto tiempo, ¿no? Y una guerra de Israel, entre Israel y las otras naciones que la rodean, y eso también apareció, o eso también ha sido predicho, como usted sabe, en la Biblia. Entonces, leyendo esas profecías tan antiguas y profecías viejas también, uno tiene a veces el sentimiento de estar leyendo la prensa de hoy. Pero hay un problema que pienso que les interesa a los espectadores y a nosotros también. ¿Qué es realmente el fin del mundo, o significaría simplemente el fin de este mundo, de este concepto del mundo, de esta sociedad? Es decir, ¿sería un fin seguido de la destrucción total,
o un fin seguido de un cambio. A través de su libro, ¿cuál es la impresión que se saca? La impresión que yo quería hacer era ofrecer la esperanza de un nuevo principio, un fin, como usted dice, de un ciclo. Entonces, que el próximo ciclo sería de más agradable, de más agrado para todos y para la tierra misma que estamos destruyendo. Entonces, eso probablemente, según mi concepto, según mis teorías, ha pasado ya. Es una memoria común que todos compartimos. Yo me refiero al diluvio. Creo que el diluvio de la Biblia y el diluvio de la memoria de todas las razas de la tierra, cristianas o de otras religiones o de otra procedencia, se refiere a un cataclismo, una enorme catástrofe que pasó probablemente hace 10.000 años a la tierra. Y encontramos en muchos sitios de la tierra indicaciones de esta catástrofe. Entonces el mundo terminó para la mayoría de la gente que allí vivía, pero empezó de nuevo porque no solamente hubo Noé, pero hubo muchos Noés en diferentes partes de la tierra, todos con sus medios de salvarse, que fuera arca, que fuera embarcación, que fuera otra cosa, pero muchos sí se escaparon para empezar de nuevo. Entonces digo yo, con la civilización que nosotros tenemos, con los medios de sobrevivencia que tenemos a nuestro alcance, sería bien el momento de planear lo que vamos a hacer en caso de una catástrofe o de posiblemente del fin del mundo, que nos daría la posibilidad quizá de escaparse a otro mundo. Es decir, sería un buen momento para empezar a construir arcas también, ¿no? No necesariamente arcas, pero de establecer una cooperación entre las naciones. Hasta si queremos usar las bombas atómicas, ¿por qué no se podría usar la bomba atómica para la protección de la Tierra si viene demasiado de cerca en los años venideros, ahora a tiempo de la gran alineación de planetas, si aparece un planetoide para chocar con la Tierra como Toro, Ícaro o Apolo, de usar la bomba atómica de acuerdo con las otras naciones para pulverizar el meteoroide. Y entonces así sería bien indicado de hacerlo así y no echarnos la bomba los unos contra los otros. Además hay otra esperanza. En este momento hay millones de personas que están mirando al cielo esperando que bajen los ovnis, pero con el sentimiento de que los extraterrestres serían una especie de ángeles salvadores. Aquí hemos hablado con frecuencia de ese tema. E incluso muchas o algunas de estas profecías antiguas, el Apocalipsis se puede entender también así, incluso en las profecías del mismo Nostradamus también pueden interpretarse de esa manera si se quiere. Parece que hay una intervención en ese fin del mundo de seres que provienen de las estrellas, de otras partes habitadas de esta galaxia o de otra galaxia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está reflejado de alguna forma en el libro? Caice también hacía alguna alusión en ese sentido. ¿Qué papel juegan o pueden jugar los ovnis? Porque es un tema que usted también ha tocado. Tiene algunos libros en los que usted se ha introducido y en profundidad en el tema ovni. Tiene que tener alguna opinión a ese respecto, ¿no? Creo que sería muy posible que una de las razones para la presencia de los ovnis en nuestros cielos es para observarnos. Entonces, fíjese que se han concentrado el número de ovnis visibles y que visitan la Tierra, sobre todo desde 1995, cuando nosotros, al alcanzar nosotros cierta etapa, cierto nivel de civilización técnica, que era el primer paso hacia las estrellas. Entonces ellos, si realmente ellos existen y piensan como nosotros, entonces sería más natural demostrar más interés para ellos en las cosas que estamos realizando entonces. Entonces posiblemente para aconsejarnos o para indicarnos los peligros del camino que seguimos. Entonces dicen algunos astrónomos franceses que habría otra razón también. Quizá ellos están tratando de indicarnos que nos acerca un peligro del espacio exterior, que fuese
un planeta todavía invisible, una estrella todavía no visible, como ha sido motivo de predicción. Hasta los indios americanos que todavía se acuerdan de sus tradiciones dicen que en este momento se está acercando del mundo un enorme meteoroide o planeta que va a acabar con lo que ellos llaman el cuarto mundo, que es el último ciclo de ellos. Sí, eso dicen los mayas, por ejemplo. Sí, exactamente. Entre otros pueblos. Pero yo le preguntaba, es evidente que sí, que los extraterrestres, los ovnis, parecen ser testigos o tratan de estar cerca de todos nuestros avances tecnológicos, de todos nuestros cambios, pero también da la impresión de que ellos no intervienen, de que son simplemente testigos. O quizá hasta que nosotros alcancemos cierto nivel, no solamente de civilización técnica, pero cierto nivel moral. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo de aquí a 1999, no tenemos mucho tiempo para cambiar de condición moral. Hay un tema que ha tocado usted antes que aquí en el programa nos interesa mucho, que es el de otros fines del mundo previos a este, fines del mundo anteriores. El diluvio universal es un ejemplo que, como usted bien dice, está recogido en casi todas las tradiciones, en pueblos de América del Norte, de Centroamérica, de América del Sur, en la India, en África, en pueblos muy distintos, siempre con las mismas características. Esa cultura desaparecida, ese mundo desaparecido, podría ser el que estaba vinculado a la Atlántida. ¿Cree usted que la Atlántida existió realmente? Y tal vez en un programa de televisión de entonces se estuvo planteando esta misma cuestión con otro Charles Berlitz de hace 12.000 años. Sería un buen nombre para un continente, o más bien que continente, una civilización perdida, la civilización anterior a la nuestra. Y la Atlántida es un buen nombre porque, como usted habrá notado, que las razas de la antigüedad de los dos lados del Atlántico situaban a la tierra perdida en medio, los del este hacia el oeste y las tribus del oeste hacia el este, casi en el mismo sitio, y todos tenían casi el mismo nombre, que fuese Atlántida, Atlán, Atitlán, Aztlán, sí, como en América, hasta Atalaya en Canarios. Y es interesante desde el punto de vista español darse cuenta de una cosa, que los habitantes de los Canarios, los guanches originales, cuando llegaron los primeros exploradores de la península, expresaron mucha sorpresa al verlos, porque según sus tradiciones, cuando ellos podían comunicarse con los españoles, les contaban que eran los únicos sobrevivientes de una tierra mucho más extensa que habían desaparecido, y entonces se sorprendían de que los españoles viniesen porque creían que el mundo había acabado que el mundo se había acabado con ellos. Bien, me imagino que el tiempo es algo que se nos está acabando, como siempre. Hay muchos temas de los que hablar con Charles Berlitz y intentaremos hablar de algunos de esos temas en un próximo programa. De todas formas, antes de terminar, hay aquí una coincidencia. Usted ha mencionado esa alineación de planetas que se ha producido en 1999, pero también los astrólogos están hablando de una alineación de planetas que ya se ha iniciado de alguna manera y en el 82-83 va a culminar, que también significaría una época muy crítica desde un punto de vista astrológico para la Tierra. ¿Eso está reflejado también en su libro o no? Es la misma alineación, pero se notará primero bastante fuerte en 82, entonces va creciendo poco a poco a medida que los planetas se coloquen en sus lugares, que será una línea de planetas al otro lado del Sol. Entonces, como he dicho, eso ha empezado ya quizá hace 5 o 6 años. Entonces lo vamos a notar quizá no en 19 o 20 años, pero este año mismo, porque según unos sismólogos de mucha reputación en los Estados Unidos dicen que ahora pueden predecir con más exactitud los terremotos, y habrá un terrible terremoto, quizá el más grave desde hace 100 años, en la costa del Perú y de Chile, entre el 5 y 10 de agosto de este año. Entonces, si esto pasará en la gran falla intercontinental entre el Pacífico y Sudamérica, que es se llama la falla de Sudamérica. Si eso pasa, podremos tener
podemos estar ciertos más o menos de que es el principio de esta ola de terremotos y maremotos que va a pasar por toda la Tierra. Esperemos que los sismólogos se equivoquen, esperemos que Nostradamus esté equivocado y esperemos que todas esas predicciones agoreras que usted ha recogido fielmente en su libro no se cumplan. Por si acaso, le emplazamos a Charles Berlitz para tener aquí un programa y una conversación con nosotros el mes de agosto del año 1999. Pero voy a estar en el Ecuador, viendo de cerca esto. Entonces iremos al Ecuador y lo haremos allí con usted. A regresar. Nada más, buenas noches.